Bueno, vamos a comenzar con lo que es paludismo. Vamos a tener que, va a ser una enfermedad febril sistémica causada por una de las 5 especies de Plasmodium. Esta enfermedad la pueden encontrar igual como malaria. Va a tener gran importancia debido a su gran cantidad de mortalidad, llegando a comparársele con la tuberculosis. Y bueno, pues malaria viene de pues, un término italiano refiriéndose a mal aire, porque se tenía esa creencia de que la enfermedad era causada por el aire, específicamente del aire de los pantanos cuando era verano. Y paludismo, pues refiriéndose pues, a los pantanos, pues igual se acuñó ese término por esa creencia con el aire de los pantanos, así que podría decirse que es una enfermedad de la zona de los pantanos, pero ya vamos a ver que va a estar más relacionada con pues, la transmisión por un mosquito. ¿Puedes citar la siguiente, por favor? Bien. Mundialmente, en 2019 se registraron 229 millones de casos de paludismo, de los cuales 409,000 ocurrieron en muerte. Y como tal, de ese total de defunciones, 67% fueron en niños menores de 5 años. Y bueno, del total de casos y defunciones, el 94% se presentó en África. Y como pueden ver, esta pues, patología se va a presentar principalmente en zonas tropicales pobres, lo que son la AAA, las Américas, África y Asia. Y bueno, como pueden ver, se va a concentrar principalmente en África y actualmente las que están en amarillo están como que en fase de ya querer eh, pues quitar endémicamente la patología y en azul pues como tal no se han detectado casos aún. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Vamos a tener que de las 5 especies, pues algunas se van a concentrar en diferentes sitios. Vamos a tener que a Plasmodium falciparum se va a concentrar en Haití, República Dominicana, parte del Oriente Medio, lo que es el sur del Sahara, que está en África, el subcontinente indio, Sudamérica, el sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea. A diferencia de Plasmodium vivax, se dice que Plasmodium vivax es un poco más prevalente, principalmente en las Américas y un poquito más en el Oriente Medio. Ya de ahí como tal se va a presentar igual que Plasmodium falciparum. Plasmodium malarae se menciona que va a estar presente en el centro y oeste de África. Plasmodium ovale igual en África y se ha reportado que en zonas de Asia también. Y Plasmodium knowlesi se ha reportado que en las islas de Borneo, que está por Malasia e Indonesia, y partes del sudeste asiático se ha reportado. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, en México se reporta que en México 58% del territorio nacional es zona endémica. Y bueno, a manera de gráfico, del 2003 al 2017 se reportaron casi 3,000 casos, específicamente en lo que es la zona sur y la parte de la zona norte. En donde se reportaron más casos fue en Chiapas, ya ahí le sigue Campeche, luego de ahí fue la norte, que fue Chihuahua, y bueno, otras zonas como lo de Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, entre otros. Y actualmente, en la semana actual, se han reportado casos en Campeche, en Chiapas todavía, Chihuahua y Tabasco. Y por grupo de edad se ha visto que afecta principalmente entre los 25 a 40 años de edad. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ahora hablemos sobre la clasificación. Va a haber dos tipos de clasificaciones. La primera es
sobre el Plasmodium causante y la segunda sobre gravedad. Por especie causante, ya nos lo dijo David, vamos a tener por Plasmodium falciparum, vivax, malaria y oval y knowlesi. Pues en la enfermedad producida por el falciparum, se sabe que es no grave, pero también ha habido casos graves, sin embargo son más los no graves, y la enfermedad suele cursar sin una recaída. En el caso del Plasmodium vivax, la enfermedad suele ser no grave y en cuanto al curso, pues puede haber una recaída. El Plasmodium malaria causa una enfermedad no grave, en el curso no recae, pero puede convertirse en una infección crónica de bajo grado. En el Plasmodium oval, la gravedad pues de la enfermedad no es grave, el curso pues corresponde a recaídas, y en el Plasmodium knowlesi ocurre pues en los lugares donde los seres humanos viven en estrecho contacto con monos y macacos, como ya lo dijo mi compañero, en Borneo y Malasia. Y a pesar de que se han registrado obviamente más casos en monos, también se han dado unos cuantos casos en personas. En ese caso, pues la enfermedad suele ser grave si llega a atacar a humanos. Y bueno, la clasificación por gravedad es aquella en la que se va a definir como grave cuando hay datos o síntomas de disfunción de órganos vitales, y pues la no grave donde no hay una disfunción de órganos vitales. Estos síntomas, en el caso de que sea grave, van a ser hipotensión, que en adultos va a ser una presión arterial sistólica menor a 80 y en niños menor a 50, debilidad generalizada, postración, conciencia alterada, coma, convulsiones generalizadas, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, ictericia, datos de lesión renal traducidos como una creatinina mayor a 3 miligramos sobre decilitro, acidosis metabólica, un lactato sérico mayor a 3 miligramos sobre decilitro, hipoglucemia, anemia normocítica grave y una densidad parasitaria igual o mayor a 5%. Y como ya lo dije, en el caso pues de que sea no grave, no va a haber ninguno de estos datos que pues indiquen una disfunción de órganos vitales. Bueno, ahora hablando un poco de sus características, pues vamos a tener que este paludismo va a ser causado por el protozoario pues Plasmodium. Este va a pertenecer al reino Protozoa del filo Napicomplexa, de la clase de los esporosos. Su familia va a ser Plasmodidae y va a ser el género Plasmodium. La característica que va a definir al Plasmodium va a ser la disposición de sus estructuras apicales, que a esta se le va a conocer como complejo apical. Este va a ser formado principalmente por rópteras y por micronemas, que son las que podemos ver en la imagen, y estas van a participar en la entrada del parásito y después van a desaparecer ya en etapas no invasivas. Como vimos, pues va a haber 5 tipos. El Plasmodium vivax también se le conoce como paludismo terciano benigno. También al Plasmodium oval también es de tipo terciano. Ya el Plasmodium malare se le va a conocer como el paludismo de tipo coartana. El Plasmodium falciparum va a ser el paludismo terciano, pero este ya va a ser maligno y pues se dice que esta puede ser la más patogénica. Y al knowlesi, que como vimos, este va a ser rara vez la que se pueda presentar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver la morfología de los diferentes tipos de Plasmodium en sus diferentes etapas. Tenemos al Plasmodium vivax, al malare, al oval, al falciparum y al knowlesi. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y aquí podemos ver al knowlesi. Siguiente. Bueno, aquí les colocamos una tablita donde ya nos habla de características pues más específicas. Vamos a ver pues que estas van variando de acuerdo a la duración de la fase intrahepática, que ahorita lo vamos a comprender un poco mejor en el ciclo de vida del Plasmodium, que esas van a ir desde 5.5 hasta 15 días. También el número de merozoitos que pueden dar, que pueden ir desde 15.000 hasta 30.000. También hay una diferencia en la duración del ciclo eritrocítico, que puede ir desde 48 hasta 24, y también los eritrocitos preferidos para cada tipo de Plasmodium.
tenemos que pueden ser desde células jóvenes hasta células que ya se encuentren envejecidas. En la morfología, pues vamos a tener que el Plasmodium falciparum, pues aquí principalmente van a ser formas anulares, también se le conoce como en forma de plátano. En el Plasmodium vivax vamos a tener formas irregulares, aquí ya va a haber anillos grandes y trofozoitos. Los eritrocitos se van a encontrar agrandados. Y en el Plasmodium oval, pues aquí ya también vamos a tener estos eritrocitos infectados, agrandados y pues de forma oval. En el Plasmodium malariae, aquí ya van a ser formas como en forma de banda. Y el Plasmodium kenoblensis se va a parecer al Plasmodium falciparum. Siguiente. Vamos a tener que la transmisión pues, va a ser causada por el mosquito Anopheles, específicamente la hembra, ya que el macho pues, tiende a alimentarse más de frutos. Y bueno, vamos a tener que, como tal, pues va a tener un montón de especies, así que como tal, nos enfocamos más en que sea Anopheles. Se ha reportado que puede llegar a infectar mamíferos, aves y reptiles, pero de los cuales los únicos reservorios para Plasmodium va a ser el humano, el propio mosquito y, como había dicho mi compañero Adrián, el macaco. Se dice que el mosquito tiende a picar generalmente en las noches y bueno, también se menciona que la transmisión se puede dar por transfusiones o por punción con, pues, con sangre o con infectada con Plasmodium. Y en el caso de que la madre adquiera, la madre embarazada adquiera pues, la infección, puede haber una transmisión vertical. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en el ciclo de vida, bueno, aquí les puse una imagen que es un poco más ilustrativa y le puedes dar a la siguiente. Y aquí pues les puse una imagen que es un poco más explícita de acuerdo a qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a tener que cuando un mosquito infectado va a picar al ser humano, este va a inyectar esporozoitos a través de su saliva. Estos esporozoitos van a migrar hacia el hígado y a este se le va a conocer como ciclo exoeritrocítico. Aquí se van a empezar a reproducir asexualmente y van a dar origen a los merozoitos, que estos se van a empezar a liberar al torrente sanguíneo. En la sangre, estos merozoitos van a infectar a los eritrocitos y aquí se van a empezar a desarrollar en forma de anillo y de trofozoito. Y a esto se le va a conocer como ciclo eritrocítico. Después, el parásito va a empezar a multiplicar sus núcleos y va a producir una forma multinucleada, la cual se va a llamar esquizonte. A partir de esta, pues esto ya adquiere una nueva capacidad de invadir nuevos eritrocitos. Y bueno, una pequeña proporción de estos merozoitos se va a empezar a diferenciar en gametocitos. Estos gametocitos los va a adquirir el mosquito, principalmente ya vimos que el mosquito hembra, durante la ingestión sanguínea al picar a un individuo que se encuentra infectado. Aquí en el intestino del mosquito, los gametocitos se van a empezar a diferenciar, ya sea en gametos femeninos, que se les conoce como macrogametocitos, y gametos masculinos, que van a ser conocidos como microgametocitos. Estos se van a fusionar para formar un cigoto. Este cigoto va a dar origen a una forma móvil que se le va a conocer como ocineto, el cual pues ya es capaz de atravesar la pared del intestino del mosquito para formar así el oquiste. En el interior del oquiste, pues, del oquiste, perdón, aquí pues vamos a tener muchos esporozoitos que estos van a migrar a la glándula salival del mosquito para ahí diferenciarse y otra vez adquirir la capacidad de invadir al ser humano. Y así es como se va a empezar a hacer este ciclo. Siguiente. Vamos a tener que en su fisiopatología, pues al infectar lo que son los eritrocitos, van a estar alterando principalmente lo que es su función del transporte de oxígeno, pero además van a estar a la vez deformando y disminuyendo pues la resistencia del propio eritrocito. Al aumentar su fragilidad y al terminar su ciclo en el eritrocito, pues va a haber una hemólisis y al haber una hemólisis, pues van a liberarse productos que pueden llegar a activar una reacción inflamatoria aguda, al igual que pues, se van a liberar los merozoitos. También, pues,
al haber un consumo de eritrocitos, pues va a haber un menor transporte de oxígeno a los tejidos, pudiendo generar una hipoxia. Pero donde va a haber una mayor hipoxia va a ser debido al aumento de la deformidad y el aumento en la adhesión del eritrocito, que esto se va a ver reflejado cuando estos lleguen a obstruir el capilar. Y bueno, esto aquí se menciona que esta obstrucción se va a deber debido a que en, principalmente en el Plasmodium falciparum, que va a haber un factor de virulencia que va a permitir que esos eritrocitos adhieran ya sea al endotelio vascular o a otros eritrocitos. Mencionaba una citoadhesión por NOx, que eran como tal unas proteínas que formaba el mismo parásito y las expresaba en la membrana del eritrocito. Y como tal va a alterar la carga del eritrocito, haciendo que se atraiga más al endotelio vascular, y además va a formar receptores de adhesión tanto para la membrana vascular y otros eritrocitos. Y como pueden ver, va a tender a formar rosetas con eritrocitos sanos. Y bueno, ¿por qué hace esto el parásito? Primeramente se menciona que para que tenga un buen ambiente para su maduración y así pues poder infectar otros eritrocitos fácilmente. Y pues otra es para evitar que llegue al vaso, porque como sabemos el vaso es el lugar donde mueren los eritrocitos y sin eritrocitos pues no pueden llegar a su maduración. Y esta obstrucción pues puede llegar a generar complicaciones que se pueden ver reflejadas en la placenta, en el cerebro o en el pulmón. Puedes darle la siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al cuadro clínico. Vamos a tener que los síntomas iniciales van a ser la fiebre, la diaforesis, los escalofríos, la fatiga, náuseas y vómitos. Y también pueden llegar a presentarse dolor de cabeza, mialgias, artralgias, dolor abdominal y diarrea. Y ya si tenemos una malaria grave o que esa ya se encuentre complicada, podemos encontrar dificultad respiratoria, la presencia de diarrea sanguinolenta. Si ya tenemos signos de paludismo cerebral, podemos ver la confusión, la somnolencia y puede llegar a presentar el paciente convulsiones. Y si hay signos de edema pulmonar y shock cardiogénico, pues vamos a ver esta confusión, la somnolencia y también con convulsiones. Siguiente. Bueno, en el examen físico, pues de nuevo aquí podemos encontrar la fiebre, los escalofríos y ya en los estadios más graves, como ya lo habíamos mencionado, la hipotensión, algunos estertores y también puede llegarse a presentar la hepatomegalia. Para el cuadro clínico, pues es muy común en la malaria hablar de accesos palúdicos, que estos van a constar en 3 fases principalmente. Vamos a tener la fase fría, que aquí el paciente va a empezar a tener una sensación de frío intenso, va a presentar escalofríos, va a tener una posición fetal y va a empezar a castañar los dientes. Aquí también podemos encontrar hipotensión, taquisfigmia, cefalea, náuseas y vómito. Y esta fase va a durar de 15 minutos a 1 hora. Siguiente. Después de esta fase fría, vamos a ver la fase caliente. Aquí ya el paciente va a tener una sensación de calor, ya va a haber temperatura mayor de 38 grados, va a haber delirio y también puede llegar a tener sed intensa. Y esta va a durar aproximadamente de 2 a 4 horas. Posterior a esta vamos a encontrar la fase húmeda. Aquí ya va a empezar a haber sudor generalizado, ya el paciente va a empezar a tener una sensación de alivio y también puede llegar a presentar una sensación de debilidad y esta puede extenderse de 2 a 4 horas. Y cada acceso palúdico puede llegar a ocurrir en diferente tiempo o puede tardar diferente tiempo de acuerdo a la especie que pues haya infectado a nuestro paciente. Si hablamos de que hubo una infección por Plasmodium vivax, falciparum y oval, estos accesos pueden llegar a durar hasta 48 horas y en la Plasmodium malariae pueden ocurrir hasta cada 72 horas. Siguiente. Vamos a tener que, para su diagnóstico, al ser un parásito que invade pues, la sangre,
pues vamos a tener la ventaja de poder examinar la sangre. Y bueno, ¿a quiénes le vamos a hacer el diagnóstico? Como, como es una enfermedad con una estricta vigilancia epidemiológica, pues a todo caso sospechoso se le debe hacer como tal un diagnóstico. Como tal, se menciona que a toda persona que resida o provenga de un área con antecedente de transmisión de paludismo en los últimos 3 años y que además en el último mes presente o haya presentado fiebre, más los signos de cefalea, diaforesis y escalofríos, se les tiene que hacer una prueba diagnóstica para paludismo, que en este caso sería la gota gruesa y la gota extendida o frotis. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Para poder hacer esta prueba, pues vamos a necesitar sangre del paciente y como su nombre lo dice, vamos a requerir de gotas. En este caso, para la técnica para la obtención de las gotas, primero pues con un algodoncito estimular lo que es el dedo del paciente y bueno, en caso de que sean niños se menciona que en el talón o en el lóbulo de la oreja se puede obtener las gotas de sangre. Cuando ya se tenga el dedito, se menciona que se sostenga firmemente y se funcione con una lanceta estéril. La primera gota que salga, se va a secar con algodón y digamos que no cuenta. Y ya la siguiente, pues va a contar. La primera gota va a ser para la gota gruesa. Y como su nombre lo dice, pues tiene que ser una gota, pues grande. Y, y esta se va a colocar en el tercio distal de lo que es el portaobjetos. Y la segunda gota, que va a ser una gota un poquito más fina, esta se va a colocar en medio de lo que es el portaobjetos. Para la gota gruesa, se menciona que con otro portaobjetos como, pues, se hagan movimientos circulares con tal de extender esa gota gruesa. Y en caso de la gota más fina, se menciona que con el portaobjetos se incline y, y como tal, ah, en dirección opuesta donde está la gota gruesa, como que se arrastre, de tal forma que la gota fina se quede extendida. Y al final, pues, va a quedar una gota un poquito más extendida y una gota, pues, extendida. Y como tal debe quedar así en la foto o en los dibujitos. Algunos mencionan que debes hacer un círculo o un cuadrado con la gota gruesa, pero como tal debe quedar, pues, de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Se deja secar y, pues, se rotula. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, se menciona que esta muestra la tienes que secar, la envuelves y la tienes que enviar con un formato para eso, pues para el paludismo. Es algo parecido a eso y pues debes llenarlo con los datos del paciente y con otros datos pues específicos de la clínica hospital. Esto lo vas a enviar con un laboratorista con microscopista. Se menciona que con un máximo de 72 horas, lo óptimo es que llegue antes de un día. Lo puedes enviar en una caja en un sobre y obviamente se debe evitar la humedad. En caso de que la clínica, el hospital no tenga pues los portaobjetos y eso, pues se menciona que se puede hacer en papel filtro o ya de plano enviar el tubo con sangre, con anticoagulante y ya pues en el laboratorio hacen las pruebas. Y pues ya lo que le van a hacer a la muestra, pues en el caso de la gota gruesa le van a hacer una deshemoglobinización, o sea, van a lisar los eritrocitos. Y en el frotis, pues obviamente lo van a fijar, le van a poner ambas tinción Giemsa y como tal, pues van a observar si hay presencia de parásitos. Puedes dar a la siguiente, por favor. En el caso de la gota gruesa, ya al haber eliminado los eritrocitos, pues nos va a permitir visualizar y cuantificar los parásitos. Debido a que pues, se utilizó una gota gruesa, pues se va a ver una mayor cantidad de parásitos. Em,
dependiendo de si es Vivax o Falciparum, pues se pueden encontrar ahí los distintos estadios del parásito, ya sea un trofozoito, un esquizonte, un gamestocito. También se pueden encontrar plaquetas o leucocitos. Y bueno, en el caso de los leucocitos se van a utilizar para lo que es la densidad parasitaria. Y bueno, en Falciparum se menciona que casi no se encuentran trofozoitos o esquizontes. Bueno, en ese caso sí hubo trofozoitos, pero generalmente no es común encontrarlos. Generalmente vas a encontrar los gametocitos en forma de plátano. Y bueno, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ahí pues otros ejemplos de en caso de que encontraras a malaray o u oval, que mencionan que el parásito es más ovoide, pero puede variar. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y en el caso de la gota extendida frotis, al no haber hecho un análisis en los eritrocitos, pues como tal vas a ver al eritrocito y al parásito. Y pues como tal, aquí vas a ver qué relación hay entre ellos. Aquí no se va a contar cuántos hay, nada más quieres ver esa relación. Y bueno, como pueden ver en la primera, pues por morfología, pues falciparum, la forma de plátano, el gametocito. Pueden ver ahí un leucocito. Y bueno, ahí en los eritrocitos pueden ver la forma anillada al trofozoito dentro del eritrocito. Eh, o, o como tal, en caso de Vivax, pues ahí pueden ver los trofozoitos dentro de los eritrocitos y uno que otro leucocito vagando por ahí. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en laboratorio te va, si llega a diagnosticar o a encontrar el parásito, te va a decir primeramente qué especie encontró, te va a decir cuántos, cuántos parásitos en estadio sexual encontró, cuántos parásitos en estadio asexual encontró, sexual, y también te va a decir la densidad parasitaria para ver si como tal hay muchos, o está moderado o está alto. Y esto pues va a depender del número de parásitos por leucocitos o el número de parásitos por microlitro de sangre. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Puedes, puedes hacer otros estudios, como es la biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, pruebas de función hepática, y como tal, pues todo lo que es relacionado a los eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina, pues generalmente se va a encontrar muy baja. Puede haber neutropenia, linfocitosis, reticulocitosis, la velocidad de sedimentación globular va a estar alta y la bilirrubina indirecta puede llegar a estar alta. También se pueden hacer pruebas de diagnóstico rápido que se mencionan que son tiras reactivas. Y como tal, lo que van a hacer estas tiras reactivas es que van a estar reaccionando con la sangre del paciente infectado y pues van a reaccionar ante la proteína rica en histidina, que se encuentra en falciparum, o también pueden detectar la lactato de deshidrogenasa o la aldolasa, que esta va a ser más en parásitos como Vivax u oval. Pero bueno, como pueden ver, esta prueba es más específica para falciparum. Si, si te muestra dos rayitas, pues puede ser Vivax, puede ser oval, puede ser malaray, y como tal no te sirve de mucho si pues en tu país no es muy prevalente falciparum. Así que pues nada más te ayuda a descartarlo. También se pueden hacer técnicas de inmunofluorescencia para ver si hay anticuerpos como ELISA, hemaglutinación indirecta, entre otros. O si se encuentra con el PCR, se puede utilizar, y si se encuentra con el DNA o RNA del parásito, pues te puede servir de diagnóstico. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, agregando a lo que dijo mi compañero, la PCR es el único método por el que se puede diagnosticar un paludismo por Plasmodium knowlesi.
Esto porque en el protis se parece mucho morfológicamente al falciparum y al malaria. Y bueno, en el diagnóstico diferencial, principalmente vamos a tener a enfermedades como la fiebre tifoidea, a la meningitis bacteriana, influenza, gastroenteritis, hepatitis viral y babesiosis, porque pues va a presentar van a presentar síntomas muy parecidos a esta enfermedad que ya vimos que pues ataca a nivel cerebral, a nivel entérico. Bueno, en el tratamiento, bueno, aquí la Secretaría de Salud nos dice que debemos de realizar la combinación de dos principales medicamentos, que va a ser la cloroquina y la primaquina. La cloroquina va a eliminar principalmente las formas sanguíneas del Plasmodium vivax y del falciparum, y la primaquina va a eliminar los gametocitos del Plasmodium falciparum. Pero hay que tener cuidado con la primaquina, ya que no se puede administrar en menores de 6 meses, en mujeres embarazadas y en madres en periodo de lactancia, ya que va a presentar efectos adversos en hígado y puede llegar a interactuar con hemoglobinas fetales. La CENAPRESE pues indicó que se tenían que dar se podían dar alguno de estos dos esquemas, ya sea a 7 días o a 14 días, dando que el de 14 días tenía una mayor eficacia y principalmente se iba a dar esta primaquina con esta cloroquina. También se hablaba que esta combinación de los dos medicamentos iba a ser principalmente para casos nacionales, ya que si presentábamos algunos casos importados, pues aquí ya se podía tener una resistencia a la cloroquina, al Plasmodium falciparum, que pues era muy común. Y si se presentaba pues esa resistencia, lo íbamos a tratar con el tratamiento de la OMS. Siguiente. La OMS nos dice que el tratamiento va a ser a base de artemisina, ya sea con terapias combinadas con cloroquina, y también debemos de adjuntar a esto un tratamiento de 14 días con primaquina para prevenir una recaída. Esta artemisina, algunos de sus derivados van a ser el artesunato, el artemetel, el artemotil y la dihidroartemisina. Esto nos van a ayudar para la eliminación rápida de la parasitemia, para la resolución rápida de los síntomas, y además se ha demostrado que van a disminuir el número de parásitos. Se hablaba de hasta aproximadamente 10,000 en cada ciclo sexual. Y ya si teníamos un caso grave de malaria, pues ya vamos a dar artesunato o artemetero por vía parenteral, y también debe estar combinado con artemisina por vía oral. Siguiente. Bueno, también se habla de una vacuna que va a ser la vacuna RTS A01 o RTSS, que va a actuar principalmente contra el Plasmodium falciparum. Y bueno, esta se vio que reducía significativamente la incidencia de la enfermedad, principalmente en niños africanos pequeños, ya que en un estudio pues se vio que la vacuna evitó aproximadamente 4 de cada 10 casos de paludismo durante un periodo de 4 años, pero esta iba a ser específicamente pues ya en países donde se tenía una incidencia pues más alta de malaria. En 2019 principalmente se aplicó a Ghana, Kenia y Malawi. Siguiente. Y bueno, ya por último, las complicaciones. Vamos a tener que la anemia severa va a ser la complicación más, secundaria más común de Plasmodium, pero también vamos a tener a lo que es el paludismo cerebral. Cuando hay una obstrucción a nivel del cerebro, pues va a haber una hipoxia local y pues se va a manifestar con las convulsiones, el epsitopor y el coma. Va a haber alteraciones metabólicas debido a esa hipoxia, va a haber un aumento del lactato y puede manifestarse con una acidosis metabólica y una hipoglucemia, y puede haber taquicardia, taquipnea, confusión. Puede haber insuficiencia renal debido igual a esa hipoxia, y se ha reportado en caso de que si se llegara a usar quinina, que pues puede ser, puede haber necrosis tubular aguda. En el caso del paludismo maternal, ya sea porque la hipoxia local o que los eritrocitos infectados por Plasmodium lleguen a la placenta, pues puede haber aborto u óbito fetal, o como tal puede llegar a haber una amenaza de parto pretérmino, o si llega a nacer el producto, pues llega a tener bajo peso al nacer.
Y en caso de que pues, llegue a haber una afectación pulmonar, puede haber un edema pulmonar, ya sea por oclusión de la vena pulmonar, y se puede llegar a manifestar por un síndrome de estrés respiratorio, disnea, cianosis, taquicardia. Y le puedes dar la siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. ¿Nadie? No, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias. Bueno, pues acuérdense, aquí la verdad es que es muy raro que encontremos este tipo de enfermedades a nivel de la ciudad, pero sí llegan a encontrarse. Normalmente es más difícil que los puedan diagnosticar porque como no son tan comunes, llegan a confundir con otras patologías. Por eso siempre hay que preguntarles si han viajado, por ejemplo, a lo mejor viven aquí, pero fueron de vacaciones a una zona endémica y tenemos que tener mucho cuidado con eso. También otras de las enfermedades con las cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial, pues es el dengue, que es otra de las que se van a ver, el chikungunya, hasta neumonías, el COVID, si se han fijado en algunas ocasiones, se ha llegado a confundir porque tiene datos muy, a veces también similares, ¿no? Que es la fiebre, a veces también pueden llegar a cursar con problemas hepáticos, o sea, la falla hepática, aumento de bilirrubinas, síndrome de disestrés respiratorio agudo. Entonces, todos esos datos que pueden ser, que se pueden presentar en esta enfermedad, también las pueden dar todas esas otras patologías. Ahora, para algunas situaciones un poco más específicas, para saber que una tiene datos de severidad, como ustedes ya lo dijeron, pues es todas estas alteraciones, ¿no? A nivel de la hemoglobina, específicamente en un paciente adulto, que tenemos una hemoglobina menos de 7, glucosa menos de 40, bicarbonato menos de 15, exceso de base menos de 8, creatinina de más de 3. En ellos, o datos de choque también, porque llegan con datos de choque tanto hipovolémico como choque séptico. Entonces, cuando llegan con TAs sistólicas menores de 80, pues todos esos pacientes con confusiones, Glasgow menos de 11, esos en específico son los que son ya con severidad y obviamente muchas veces eso no lo van a poder tratar a lo mejor en sus clínicas del servicio social y se tendrán que referir a otro hospital donde de mayor segundo nivel, a veces hasta en tercer nivel, llegan a estar en la raza, porque son pacientes muy complejos que muchas veces requieren hasta apoyo por terapia intensiva. Entonces, es difícil que se lleguen a presentar esos grados de severidad, pero sí ocurren, sobre todo en esas zonas endémicas de nuestro país. Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión que quieran agregar? No, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Pi. Ya, compañera. Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, el cual va a estar conformado por mi compañera Emma, mi compañera Danae y por mí, Armando. Y pues yo voy a comenzar. Y bueno, el tema que vamos a abordar va a ser dengue y zika. Siguiente, por favor. Bueno, los contenidos que vamos a abordar principalmente va a ser dengue y zika y de cada uno pues se mencionará su definición, su epidemiología, la etiología y los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente, por favor.
Y bueno, antes de empezar con los temas, vamos a mencionar una breve introducción sobre lo que son las enfermedades transmitidas por vectores. Y entonces se tiene que las enfermedades transmitidas por vectores pues van a corresponder a aquel grupo heterogéneo de enfermedades que van a diferir en su expresión clínica y patológica. Y en estas pues va a haber o van a estar involucradas diversos agentes etiológicos y transmisores. En estos padecimientos, el agente causal o infeccioso pues va a requerir la participación de un artrópodo, ya sea como hospedero o como transmisor, para que así pueda completar su ciclo de vida y pueda mantener pues su población. Siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores se incluyen el paludismo, que es el que acabamos de ver, el dengue, la tripanosomiasis americana o Chagas, la leishmaniosis, la filariasis y la esquistosomiasis. Otras también son la peste, la fiebre amarilla, la rickettsiosis, la fiebre del oeste del Nilo y recientemente se han agregado la fiebre chikungunya y Zika. Siguiente, por favor. Y la transmisión principalmente se debe a la picadura, a la mordedura o a los desechos del vector. Principalmente el virus del dengue y de chikungunya va a ser transmitido por los mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus, los cuales van a pertenecer a la familia Culicidae. Y en cuanto al virus del Zika, este va a ser transmitido por Aedes aegypti igualmente o Aedes polynesiensis. Y este también se caracteriza que puede haber una transmisión por vía sexual. Siguiente. Y ahora sí, entrando en materia, vamos a empezar con dengue. Y bueno, el dengue va a ser una enfermedad febril infecciosa de etiología viral, principalmente un flavivirus, que va a ser transmitida pues, por mosquitos, hembras del género Aedes. Esta se va a caracterizar por tener una presentación clínica variable, una evolución poco predecible, es autolimitada y temporalmente incapacitante. Esta, como les menciono, es una enfermedad viral que pues va a ser producida por el virus dengue, en el cual van a haber 4 serotipos, dengue virus del 1 al 4, y los tipos de enfermedad o de presentación, pues va a ser la fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, el dengue va a ser endémico en las regiones tropicales del mundo. Los brotes se menciona que son más prevalentes en el sudeste asiático, pero también pueden aparecer en el Caribe, como en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. También se menciona que se presenta en Oceanía y en el subcontinente indio. Más recientemente la incidencia ha aumentado en América Central y del Sur. Todos los años se han llegado a informar de entre 100 a 200 casos y se estima que se llegan a producir entre 50 y 100 millones de casos mundiales. Alrededor también se han producido 20,000 muertes y se menciona que es más frecuente a una edad de 15 a 29 años. Siguiente. Aquí en México, de acuerdo a la semana 11 epidemiológica, que fue del 14 al 20 de marzo de 2021, se han reportado en esta semana, de acuerdo a dengue sin datos de alarma, 5 casos y un acumulado de 139. De acuerdo al dengue con datos de alarma, también ha habido 5 casos con un acumulado de 85. Y de dengue severo ha habido 2 casos y un acumulado de 15. Y bueno, en la otra tabla se muestra por entidad federativa, empezando con dengue no grave, ha habido
un total de casos en hombres de 68 casos y de mujeres de 71, y en donde se presentó mayor incidencia pues fue en Colima, en Jalisco, en Michoacán y en Veracruz. Ahora, con el otro tipo de dengue, que es dengue con signos de alarma, ha habido mayor casos en mujeres con 47 y en hombres con 39, y la mayor incidencia se presentó igual en Colima, en Guerrero y en Sinaloa. Y finalmente el dengue grave, hubo 7 casos en mujeres y en hombres 8, presentándose con mayor frecuencia en Guerrero y en Sinaloa. Siguiente, por favor. Buenas noches, yo me llamo Emma y bueno, para poder continuar con la exposición debemos estudiar los elementos que participan, y estos son el agente etiológico y el medio de transmisión. En cuanto al agente etiológico, sabemos que el dengue es ocasionado por un virus, el virus del dengue. Y del lado izquierdo, algunos datos claves de su taxonomía. El virus del dengue forma parte de la familia Flaviviridae del género Flavivirus. Y este a su vez forma parte de un grupo más grande que es el de los arbovirus, que son virus transmitidos a los vertebrados por de artrópodos, que son también hematófagos, o sea que se alimentan de sangre. Esto significa que se va a transmitir por medio de vectores. El Comité Internacional de Taxonomía menciona que el virus está formado por 4 serotipos: el dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3 y dengue virus 4. Actualmente se están estudiando otros posibles serotipos como el dengue virus 5 e incluso se menciona el dengue virus 6. Pero pues estos todavía se encuentran en estudio y no están dentro de esta clasificación. Otra cosa también es importante, y es que solamente es un virus con 4 serotipos diferentes, no son 4 virus distintos. Y estos serotipos son antigénicamente diferentes, lo que quiere decir que, como posiblemente se va a estar mencionando durante la exposición, una persona se puede infectar hasta 4 veces, bueno, suponiendo que solo son 4 serotipos, hasta 4 veces de dengue, porque estos son diferentes y no presentan reactividad cruzada. Ahora, hablando del genoma, este tiene un RNA positivo, es monocatenario, está formado por una nucleocápside icosaédrica y una envoltura lipídica. Su genoma va a codificar para un total de 10 proteínas, de las cuales 3 son estructurales y 7 no estructurales. De las 3 estructurales son la proteína de la nucleocápside o la proteína C, la proteína asociada a membrana o proteína M, las cuales pueden observar en el esquema de la izquierda, y una glicoproteína de envoltura E. Esta, como la ven en el esquema, está formando, se unen 2 proteínas E formando dímeros, y esta es especialmente importante porque es la responsable de la neutralización y hemaglutinación, y como se va a ver más adelante, también va a ayudar en la fusión del virus con los receptores en las células del huésped. Y bueno, sobre la forma de transmisión, se menciona que está el vector, pero también hay otras que son menos frecuentes, como las asociadas a la atención médica, como puede ser por trasplantes de médula ósea o de órganos sólidos. Pero pues estos en realidad son casos contados. Lo más frecuente es que suceda por medio de un vector. Esto, como ya se ha mencionado, es por un mosquito que es del género Aedes, el subgénero Stegomyia, que es el que se ha visto que es más importante en la transmisión hacia los humanos, y este a su vez se divide en varias especies. En la tabla que les muestro en la diapositiva se ven estas especies así como su distribución, y vemos que la especie aegypti es el principal vector de todo el mundo urbano, pero también contribuye, al menos aquí en México, la especie Albopictus, que como ven su distribución es en Asia, Pacífico, América, África y Europa. Las demás especies, en realidad, su distribución están pues más alejadas y son mucho menos frecuentes, al menos aquí.
Y bueno, dadas todas las características que les he mencionado, es de esperarse que los factores de riesgo sean bastantes. Convenientemente los he clasificado en tres, en ambientales, factores propios del huésped y factores sociales. En los factores ambientales se describe una latitud de 35 grados norte a 35 grados sur, altitud de 2.200 metros, temperatura de 15 a 40 grados Celsius, humedad relativa de moderada a alta. Y esto pues básicamente nos está describiendo a aquellas zonas que son pues tropicales a subtropicales, que serían pues las zonas endémicas. Entonces el factor de riesgo principal sería el habitar o visitar zonas endémicas. Ahora, en relación con los factores del huésped, tenemos el sexo, la edad, el grado de inmunidad y la ocupación. En cuanto al sexo, se menciona que hay mayor riesgo en las mujeres, posiblemente porque son las que se encuentran, o bueno, se menciona que puede ser porque son las que se encuentran más tiempo en los hogares y por lo tanto más en riesgo de desarrollar la enfermedad o de estar en contacto con un mosquito. En cuanto a la edad, se mencionan en algunas zonas, en realidad puede dar a cualquier edad, pero se menciona mayor susceptibilidad durante la edad infantil. Y el grado de inmunidad, esto pues va más en relación con qué tanta probabilidad hay de que se desarrolle un dengue grave. Y bueno, la ocupación van a ser todas aquellas que se relacionen con el desarrollo de los mosquitos, que pueden ser, por ejemplo, el encontrarse en algún criadero. En los factores de riesgo sociales son bastantes, aquí nada más les enumero algunos, y son la densidad de la población de moderada a alta, las viviendas con desagües obstruidos por desechos, agua almacenada por más de 7 días, uso de depósitos destapados, acumulación de desechos domésticos, bajo estado socioeconómico y desconocimiento acerca del dengue. Bueno, vamos a continuar con lo que es la fisiopatología del dengue y tenemos que esto va a iniciar con lo que es la picadura del mosquito, que va a ser el primer contacto. Aquí pues se va a iniciar cuando el virus va a ser introducido mediante la piel de la persona y tenemos que esto va a iniciar con lo que es una célula diana, que va a ser la primera célula que va a tener contacto con que va a ser una célula dendrítica. Estas van a estar presentes en la epidermis. Estas lo que van a hacer es que van a estar ahí y van a activar a lo que son las células de Langerhans y estas van a hacer pues su labor, que va a ser presentar al virus al linfocito T para que este pues genere una como memoria de este. Y también tenemos que, bueno, eso va a ser mediante contacto con la piel. Después va a haber la invasión de lo que es el virus en la sangre y estas van a ser la misma que la célula dendrítica de la epidermis, solamente que aquí van a ser los monocitos y las células endoteliales. Estas van a actuar igual como una célula presentadora. Y tenemos que a raíz de estas dos acciones se van a activar lo que son los linfocitos CD4 y posteriormente los linfocitos CD8. Estos van a ser los primeros linfocitos que se van a activar y estos a su vez van a liberar lo que son citoquinas. ¿Sí quedó claro hasta aquí o lo repito? ¿Sí? Sí, está claro. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, después de que se activaron estos, va a haber lo que es la respuesta inmunológica del huésped. Pueden ser por dos partes, que puede ser la protectora, que esta va a ser cuando, bueno, ya se va a generar una respuesta del sistema inmunológico y esto va a guiar a lo que es a la curación o a que se termine la enfermedad. O también puede haber una patogénica expresada, que esta va a llevar a una disregulación, que esta va a causar pues ya pues las características clínicas y va a causar los problemas en el cuerpo del huésped, que esta disregulación va a estar caracterizada principalmente por lo que es una producción excesiva de citoquinas, así como el cambio de respuesta de este tipo TH1 y TH2, y va a haber una inversión del índice CD4 y CD8, o sea que van a ser, la respuesta va a ser menor y va a haber un exceso de citoquinas. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí. Ok, Sí. la siguiente, por favor.
Bueno, aquí, ¿se acuerdan que les dije que iba a haber un exceso de citoquinas? Pues esto va a producir un aumento de la permeabilidad vascular, que esto va a generar a su vez lo que es una extravasación del plasma. Y bueno, aquí al haber esta extravasación del plasma va a haber un escape de lo que es agua y proteínas hacia el espacio extravascular, y esto va a producir una hemoconcentración que a su vez, no siempre, pero muchas veces puede conducir a lo que es un choque hipovolémico. Y bueno, a esa es una, y la otra consecuencia, la otra disregulación que va a haber, va a ser que la infección viral va a producir lo que es una apoptosis de los linfocitos T, que esto a su vez ¿cómo decirlo? Se puede ayudar así que a lo que es el virus a generar lo que es una lisis, o a que se pueda diseminar con mayor facilidad, y esto a su vez va a disminuir transitoriamente lo que es la competencia inmunológica del paciente, o sea que ya el sistema inmunológico ya no va a tener la capacidad suficiente para atacar lo que son la presentación del virus en el cuerpo. ¿Sí se entendió o lo repito? Sí, se entendió. ¿Sí? Ok, bueno. Siguiente, por favor. Bueno, tradicionalmente, sobre la aplicación del dengue, tradicionalmente se ha clasificado en fiebre por dengue o dengue febril, dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos menciona que pues esta clasificación no es muy útil hablando clínicamente. Entonces, nos recomienda utilizar más la clasificación de la OMS que publicó en el año 2009. Esta nos va a dividir el dengue en dos clasificaciones, en dengue así nada más sola y dengue grave. A su vez, el dengue así sola se subdivide en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, los cuales pueden evolucionar hasta ser un dengue grave. Para que nosotros sepamos que nuestro paciente se encuentra en la clasificación de dengue sin signos de alarma, debemos cumplir los siguientes criterios. Y son dos: un dengue sospechado o sospechoso, o un dengue confirmado. Dentro del primero se menciona que sea una persona que viva o que haya viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas o zonas de alta transmisión, y que además presente fiebre aguda de inicio súbito, normalmente de 2 a 7 días de evolución. Bueno, esto se les va a mencionar más adelante, además de dos de los siguientes criterios, que son anorexia y náuseas, exantema, mialgias o artralgias, cefalea o dolor retroocular, el test del torniquete positivo y un dato objetivo que sería el laboratorio o leucopenia. Y con respecto al dengue confirmado, bueno, esto lo vamos a mencionar más adelante. Sobre el dengue con signos de alarma, estos son importantes porque, como lo vamos a ver, cuando inicia la fase de efervescencia, se deben buscar estos signos porque nos van a hablar de un aumento agudo en la permeabilidad vascular, que pues al final nos puede llevar a un choque hipovolémico o bien mayor riesgo de desarrollar un dengue grave. Estos signos de alarma son los siguientes: dolor espontáneo intenso y durante la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos por clínica, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, y un dato de laboratorio que sería un aumento del hematocrito asociado a una rápida caída de las plaquetas. Ya en el dengue grave, aquí se considera al paciente que tenga un escape abundante de plasma que lleve a un shock o a una acumulación de líquidos y distrés respiratorio, alguna hemorragia activa, la cual, de acuerdo con la OMS, va a ser evaluada según el clínico, y además un daño importante de órgano. Lo más usual, o que es casi universal, es que en este dengue haya un daño a hígado con elevación de las transaminasas. Cuando existe daño al sistema nervioso central, pues podríamos observar alteración del sensorio y además otros órganos que se pueden ver involucrados, como el corazón o incluso los riñones.
Se menciona que de los pacientes que presentan dengue con signos de alarma, únicamente un 5% van a evolucionar a un dengue grave. ¿Y esto de qué depende? Igual en este informe la OMS menciona dos principales factores de riesgo, que son la reinfección, o sea que el paciente ha tenido una infección por dengue previamente con cualquier serotipo, obviamente distinto al que tiene ahora. Y el segundo factor de riesgo es el de tener alguna comorbilidad preexistente como diabetes, hipertensión, obesidad o trastornos cardíacos. Bueno, ahora vamos a continuar pues con las manifestaciones clínicas y pues principalmente se han reconocido 4 fases de la enfermedad. Primero se tiene la fase de incubación, que esta pues va a tener una duración de 3 a 10 días y pues se menciona que, ok, ya después viene la segunda fase, que es la fase febril, en donde esta pues va a presentarse de 2 a 7 días y a menudo se acompaña de rubor facial, eritema de la piel, dolor generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. También puede presentarse dolor o eritema faríngeo o conjuntival y también suele ser común la presencia de anorexia, náuseas y vómito. Además de que pueden encontrarse adenopatías y se menciona que debido a las artralgias y a las mialgias también se le denomina pues fiebre rompehuesos. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos la tercera fase, que es la fase crítica o también fuga plasmática, que va a ocurrir entre el tercer y séptimo día de inicio de la fiebre. Aquí pues va a incluir leucopenia y un descenso rápido del reencuentro plaquetario. También puede detectarse derrame pleural y ascitis. Y posteriormente tenemos la fase de recuperación o de reabsorción de líquidos del compartimiento extravascular, que va a producirse entre el séptimo y décimo día. Y bueno, pues esto va a depender pues de la variabilidad clínica que se va a relacionar pues con la respuesta inmunológica del paciente a la infección, la comorbilidad y los factores de riesgo presentes. Y también pues de la virulencia de la cepa viral. Siguiente. Por otro lado, algunos pacientes pueden llegar a desarrollar la fiebre hemorrágica del dengue, que esta pues va a comenzar de forma súbita con fiebre y cefalea. Y en un principio pues esto va a ser indistinguible del dengue clásico. Y ya de acuerdo a algunas señales que puedan ser características, nos pueden dar una predicción de que el paciente está progresando hacia un dengue hemorrágico y esto pues va a incluir pues dolor e hipersensibilidad abdominal intenso, vómitos persistentes, hematemesis, epistaxis o sangrado de las encías, heces negras y alquitranadas como la melena, edema, letargo, confusión o inquietud. Puede haber hepatomegalia, derrame pleural y ascitis. Y bueno, como ya les mencioné, las tendencias hemorragíparas pues van a ser que haya formación de petequias o equimosis, hematemesis, melena o epistaxis y puede presentarse hemorragia subaracnoidea. Siguiente. Y dentro de las complicaciones, pues principalmente los pacientes pueden progresar hacia algunas complicaciones neurológicas como encefalopatía, convulsiones o el síndrome de Guillain-Barré. Y otras también se menciona que es común la bronconeumonía con derrame pleural, bilateral o sin él. Puede aparecer una miocarditis
y pues la tasa de mortalidad pues suele ser, puede llegar hasta el 30% de los pacientes. Para realizar el diagnóstico, sí, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, pues una historia clínica completa y pues bien detallada, en donde vamos a evaluar lo siguiente: la fecha de inicio de la enfermedad, así como todos los síntomas que presente el paciente. Debemos hacer pues una completa semiología, síntomas que pues ya les mencionó mi compañero Armando. También debemos buscar los posibles signos de alarma. Aquí deben estar en relación con las fases de la enfermedad, porque nosotros no vamos a encontrar signos de alarma cuando el paciente vaya entrando en su fase febril. Aquí no se presentan sino al final de la fase, que sería más o menos entre el día 5 y el día 7, si es que los presenta. También debemos indagar sobre la presencia de familiares con dengue, o que haya alguna persona en la comunidad, o bien que se presente algún brote. Antecedente de viajes recientes, obviamente el viaje hacia una zona endémica o de alta transmisión, y condiciones coexistentes que pues más que para dar el diagnóstico, nos ayudarían a ver si el paciente tiene la posibilidad de pasar a un dengue grave. Sobre la exploración física, estos hallazgos deben de ir de acuerdo con la clasificación y nuevamente con las fases de la enfermedad. Apoyándonos de datos del laboratorio, se menciona que se debe hacer un hemograma completo desde la primera visita. Ya se había mencionado que se podía encontrar leucopenia, o también se pueden encontrar elevación de las transaminasas en la fase febril. Más adelante, en los niños se menciona que se puede encontrar anemia, o incluso, se menciona una tasa de sedimentación eritrocitaria normal. Pero ya las que realmente importan, las pruebas diagnósticas, de acuerdo con la guía de práctica clínica, se van a dividir en dos grupos, que es la detección del virus o de sus componentes y las pruebas serológicas. Y bueno, este cuadro fue recogido de la guía de práctica clínica. Como les mencionaba, son dos tipos: por detección del virus o de sus componentes o productos de replicación viral, y el diagnóstico serológico. En el primer grupo está el diagnóstico molecular mediante PCR de transcriptasa inversa o reversa. Esta tiene, como se dan cuenta, una alta sensibilidad del 80-90% y una especificidad cercana al 100%. Pero estos valores se encuentran antes del 5º día, o sea, en la fase febril. Por otro lado, el diagnóstico antigénico puede mediante dos métodos: por ELISA y pruebas rápidas para detección de proteína NS1, y técnicas de inmunohistoquímica en tejidos post-mortem. Esta última, en otro artículo se menciona que no es muy utilizada. Entonces vamos a hablar del primer método, que es el de ELISA. Y por este método se va a identificar la proteína NS1, la cual es una proteína viral que se secreta a partir de células infectadas. Entonces, pero esta se presenta durante los primeros 3 días, o sea, en la fase febril, y después pues va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Si nosotros encontramos positiva esta proteína, es altamente específico del dengue. Después, sobre el diagnóstico serológico, tenemos la detección de IgM y de IgG mediante el método de ELISA o de pruebas rápidas. La diferencia entre estos dos métodos pues va a ser, en efecto, el tiempo en el que nosotros obtengamos los resultados. Sobre las inmunoglobulinas, como ya sabemos, la IgM se va a elevar antes que la IgG, y pues también va a desaparecer primero la IgM, y la IgG se menciona que esta puede permanecer por incluso 60 años. Entonces, que nosotros encontremos positiva a la IgG nos habla de una infección pasada o una infección actual. Entonces, para que nosotros consideremos positivo la IgG, esta debe estar elevada por encima de 4 veces. Y aún así se debe evaluar cómo se encuentra la IgM, porque como sabemos, pues nos habla de una infección actual. Entonces, si tenemos nosotros
activa o positiva la IgG más la IgM, entonces ya es seguro que es dengue. La única desventaja que presenta este método es que no son específicas del dengue. Entonces, presentan reactividad cruzada con otros antígenos de los virus que forman parte de la familia de los flavivirus. O sea que pueden resultar positivos en, por ejemplo, Zika, que es otra que vamos a ver más adelante. Pero, pues, sí, pero también es importante aquí que si nosotros encontramos una IgG positiva y se tenga el antecedente de una infección de dengue, recordemos que este es un factor de riesgo para que se desarrolle dengue grave. Sobre el diagnóstico diferencial, en la guía de práctica clínica viene una lista bastante larga de diagnósticos diferenciales de acuerdo con la fase en la que se encuentra el paciente, pero los que en sí se mencionan más importantes para realizar el diferencial son pues con otras patologías que también son transmitidas por vector, como el chikungunya y el Zika. Esta tabla la vamos a realizar hasta el último, ya que hayamos visto el Zika para que sea más fácil su comprensión. Bueno, en cuanto al tratamiento, la guía de práctica clínica nos dice que van a existir signos de alarma en cuanto al dengue. Estos van a ser dolor abdominal intenso, vómito persistente o incoercible, que estos tienen que ser mayor a 5. Evidencia clínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa en mucosas, por ejemplo, puede ser en los tubos digestivos o hematuria, alteraciones neurológicas o el estado de conciencia como letargia o inquietud, hepatomegalia mayor a 2 centímetros con insuficiencia hepática y aumento de hematocrito concurrente con una disminución rápida del recuento plaquetario. Todos estos signos de alarma nos van a dar ciertos criterios de referencia para decidir el nivel de atención de donde se le va a llevar el manejo inmediato del paciente. En cuanto a esos criterios y esos signos de alarma, nos van a dar la clasificación en 3 grupos de los pacientes para llevar a cabo el tratamiento. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto se van a dividir en 3 grupos, como ya les había dicho, que va a ser el grupo A, el B y el C. Estos obviamente, conforme va avanzando, pues la gravedad también, o sea, el grupo A es el menos grave y el C es el más grave. El grupo A van a ser los que van a tolerar la ingesta oral de líquidos, mantienen una uresis adecuada que se va a verificar cada 6 horas, no tienen signos de alarma, o sea, los que les mencioné anteriormente, la fiebre va a ceder con facilidad y, bueno, estos se van a llevar a cabo con una valoración diaria. El grupo B va a tener manejo en urgencias intrahospitalario, va a presentar signos de alarma, condiciones mórbidas como embarazo o que sea de la infancia, edad avanzada, obesidad, diabetes mellitus o insuficiencia renal y va a requerir una observación continua. Y en cuanto a los pacientes del grupo C, pues estos van a ser pacientes que requieren un manejo urgente en la unidad de primer contacto, se van a encontrar en una fase crítica, van a presentar una fuga plasmática con choque o insuficiencia respiratoria hemorrágica grave o daño orgánico grave. Por lo general, en cuanto a tratamiento farmacológico, no te dan como un tratamiento específico. Nada más te dicen que tiene que haber lo que son una ingesta de líquidos y un chequeo constante, pero para la fiebre se recomienda utilizar lo que es bueno, yo leí que era paracetamol y se prohíbe todo tipo de medicamentos que tenga que ver con ácido acetilsalicílico y ibuprofeno, ya que estos no estaban recomendados, ya que podían agravar o los síntomas y los signos de alarma y no iban a tener ninguna mejoría. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta que, bueno, del tratamiento? No, muchas gracias. Ok. Aquí nada más había olvidado mencionarles la clasificación de la OMS en el dengue sin signos de alarma también se le conoce como grupo A, el dengue con signos de alarma sería el grupo B y el dengue grave es el grupo C, que les acabo de mencionar. Gracias. Y finalmente, con la prevención, pues se recomienda
que las personas que viven en áreas endémicas pues deben tratar de evitar la picadura de los mosquitos, ya sea utilizando ropa de manga larga o pantalones en vez de bermudas o shorts, estar protegidos bajo mosquiteros o incluso el uso de repelentes. También hay varias candidatas de vacunas tetravalentes que se encuentran en investigación. Encontré también que una vacuna tetravalente fue autorizada en México en diciembre de 2015 para su uso en personas de entre 9 y 45 años que vivan en zonas endémicas. Pero también se mencionaba que la vacunación de estos niños que fueron vacunados, pues, y que no han tenido dengue, pareció aumentar el riesgo de una enfermedad más grave si se llegaran a infectar posteriormente. Y entonces se mencionaba que pues esta vacunación fue detenida. Y bueno, por otro lado también el control de criaderos de vectores se recomienda pues que haya una educación y participación activa de las comunidades, un mejoramiento de la cobertura de agua potable y que haya un sistema de drenaje adecuado. Fin. Hasta aquí fue dengue. ¿Alguna duda en general? Yo nomás No, tengo muchas una gracias. cuestión de si ha habido casos de que se hayan infectado de los 4 serotipos y en sí, ¿cuál es el pronóstico? Yo había leído que, o sea, sí han habido casos, cuando se ha tenido el antecedente de solamente un dengue y se presenta por segunda ocasión dengue, el pronóstico es malo, es muy probable que pase a dengue grave, pero si se infecta por tercera o incluso por cuarta vez, se menciona que el riesgo de desarrollar un dengue grave disminuye. Sorprendentemente no he encontrado la razón, pero eso fue lo que se encontró. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias. Sí, sí, y claro que no es como que se infecten de los 4 serotipos al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que más comúnmente sucede es que se infectan de un serotipo y luego de otro, y generalmente sí es así como lo comenta tu compañera. Yo había leído que ahorita pues está como más controlado el dengue porque no quiere que se haga una sindemia entre la influenza con el dengue y con el COVID. Sí, claro, y sobre todo porque, bueno, siempre han tratado de controlarlo, ¿no? Pero el dengue se controla más, pues, evitando que haya agua, ¿no? Sobre todo depósitos de agua en las cuales se pueda proliferar el mosquito. Se enfoca mucho a eso y como les comentaba, sí, ahorita pues es un diagnóstico diferencial importante es COVID, ¿no? En estos momentos, siempre en esas áreas endémicas, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con COVID, sobre todo pues cuando son los datos también severos, se confunde mucho porque pues el COVID da mialgias, lo mismo que aquí, seguramente las mialgias y las artralgias son mucho más severos en el dengue que en el COVID. Pero la fiebre, mucha de la sintomatología es muy, muy similar. Entonces, sí ahorita ya, pues nuestra nueva enfermedad con la cual hay que hacer diagnóstico diferenciales, pues sí es COVID. De hecho, cuando estuvo en los inicios de la pandemia el año pasado, sí fue mucho que aumentaron los diagnósticos de Zika y en algunos ponían Zika con COVID, pero claro que al final terminaban poniendo COVID ya que presentaban más problemas respiratorios. Es que Sí, soy de claro. aquí, de un área endémica, de hecho. Al principio, pues sí, más bien decían, todos pensaban que era dengue, ¿no? Muchos, hasta los mismos pacientes, ¿no? Probablemente haya varios que hayan fallecido a causa en su diagnóstico de dengue y en realidad no fue dengue. En realidad pudo haber sido COVID, ¿no? En muchos de los casos.
Bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana, ¿a qué hora tienen su clase en... Ay, el video no, se me olvida. Mañana, ¿a qué hora tienen su clase de... La que sí. De sus Tenemos, con el doctor Gallegos tenemos clase a las 3, pero igual vamos a ver 2 temas. ¿2 temas? Ah, ok. Sí. Lo que pasa es que como el viernes es el departamental, queríamos tener libre jueves para poder estudiar. Entonces, pues ya mañana vamos a ver esos 2 temas. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿el viernes es su departamental? Sí. Sí. Si quieren no sé si, ¿y el viernes a qué hora tienen su clase? El viernes bueno, tenemos MB, entonces, bueno, dependemos de las doctoras más o menos a la hora que terminemos y pues no sabemos si quieran tener como otra clase con el doctor Gallegos. Uh-huh. Bueno, me avisan si tienen algún espacio para poder ya nada más completar el último tema. Ustedes me dicen. O el sábado si pueden, el fin de semana, me avisan. Sábado o viernes. Uh-huh. Ok, doctora, sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, en su departamental no incluye todavía estos temas, ¿verdad? Sí, sí lo incluye. ¿El de Zika también? Sí. Bueno, si no están cansados, pues podemos verlo de una vez. Yo creo que sí sería un poquito conveniente, doctora, porque pues mañana creo que son 4 temas entre los que vamos a ver de los 2 equipos. Uh-huh. Bueno, si quieren, pues ya lo continuamos, digo, porque se me hacen muchos temas, igual que mañana que les den tantos temas, pero pues si quieren podemos continuar. Muchas gracias. Ok. Bueno, a ver, entonces síguele. Bueno, entonces vamos a continuar con Zika. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Esta va a ser, la infección por virus Zika es una enfermedad causada por virus y es transmitida por un vector, que en este caso va a ser el mosquito Aedes aegypti. El virus Zika va a pertenecer a lo que es la familia Flaviviridae del género Flavivirus y está filogenéticamente emparentado con el virus del dengue, el virus del Nilo occidental, el virus de encefalitis de San Luis y el virus de la fiebre amarilla. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que este virus se aisló por primera vez en Uganda de un mono rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva Zika en 1947. Bueno, de ahí pues viene su nombre. Tenemos que esta va a ser endémica de África y el sureste asiático. Y bueno, tenemos que en diciembre del 2015 el Ministerio de Salud estimó que más de 440,000 casos de enfermedad por virus Zika habían ocurrido en lo que es Brasil. En el presente tenemos que en México la Secretaría de Salud va a reportar 160 casos confirmados de Zika, de los cuales 82 ocurrieron en Chiapas, 4 en Guerrero, 2 en Jalisco, en Michoacán, León y Oaxaca se sumaron 59 y también hubo algunos en Sinaloa, Veracruz y Yucatán. De entre ellos, bueno, de entre estos 160 casos que ocurrieron en México, tenemos que 30 de estos ocurrieron en mujeres embarazadas, de los cuales la mayoría se dieron en Chiapas, que se dieron 24 casos de las 30 mujeres embarazadas. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta tablita tenemos lo que son que fue actualizada el 25 de mayo del 2017 y bueno, conforme a los colores de los países, pues se pueden ver el número de casos que ocurrieron dependiendo de de los meses, ya sea antes de octubre, entre octubre y diciembre, que fue, por ejemplo,
12 casos, eso fue en 2015. Esto, si pueden ver, es el color que aparece, por ejemplo, aquí en México. Se dieron 12 casos en 2015 entre los meses de octubre y diciembre. Siguiente, por favor. Ok, ahora continuemos con su etiología. Y bueno, para comprender la etiología, pues tenemos que mencionar el patógeno y el vector. Principalmente el patógeno, pues va a ser el virus del Zika, que este va a pertenecer a la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Estos van a estar filogenéticamente emparentados con el virus del dengue, el virus del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis de San Luis y el virus de la fiebre amarilla. Van a tener un material genético que va a contener un ARN de cadena positiva, cuyo genoma pues va a ser de aproximadamente 10.794 bases. Y esto pues va a estar distribuido en una poliproteína que va a codificar para 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales, como lo vimos en dengue, principalmente características de los flavivirus. Ahora, en cuanto al vector, pues los principales vectores pues van a ser Aedes aegypti y Aedes albopictus. Principalmente Aedes aegypti pues se va a considerar el vector principal de la infección por el virus Zika epidémico. Y albopictus pues va a ser un vector secundario, ¿no? Y estos pues se van a reproducir principalmente en zonas donde el agua sea estancada. Ahora, en cuanto a su transmisión, pues principalmente pues va a ser por mosquitos, aunque se han descrito otros modos de transmisión, como una transmisión sexual, una transmisión por transfusión de sangre. En teoría también se menciona que puede ser posible una transmisión a través de órganos o tejidos. Puede haber una transmisión intrauterina de la madre al feto, que puede producir la infección congénita, y también puede haber una transmisión de una madre infectada a su hijo a través de la leche materna. Siguiente. Para hablar de la patogenia, vamos a hablar de 3 etapas, que son la transmisión, la replicación y la diseminación. Sobre la transmisión ya nos ha hablado algo de esto ingeniero Armando. La principal va a ser por vector, el mosquito que ya les mencionó, el Aedes aegypti o el Albopictus. También puede ser por transmisión vertical o transovárica. Esta sucede cuando una mujer embarazada se infecta. Esto puede suceder en cualquiera de los 3 trimestres, pero existe mayor riesgo durante el primer trimestre. ¿Mayor riesgo de qué? Bueno, desarrollar la principal complicación, que sería el síndrome congénito por Zika. Y la última forma de transmisión, que también es relativamente frecuente, es la transmisión sexual. Y esto por cualquiera de las formas, ya sea vaginal, anal u oral. Principalmente se menciona que sucede de hombre a mujer. Y esto es porque se ha encontrado el virus del Zika en muestras de semen en hasta 370 días después del inicio de la enfermedad. Sobre la replicación, les menciono los pasos rápidamente. Bueno, suponiendo que la infección ha sucedido por la picadura de un mosquito, el virus se va a depositar en la piel y va a infectar directamente a las células que tenga pues más cercanas, que pueden ser los queratinocitos, fibroblastos, y especialmente a las células dendríticas y los monocitos. Entonces, los pasos de replicación que les pongo son 6. Primero va a ser una endocitosis mediada por receptor. ¿Qué receptor? Depende de la célula, pero son estos los que más se han encontrado en relación con el Zika. El segundo paso consiste en una acidificación de la vesícula endocítica, lo que va a provocar un cambio conformacional en la... es que, como les había mencionado también en el dengue, este virus va a tener igual una proteína E,
que es la que se va a unir al receptor y entonces va a mediar la endocitosis. Después entonces va a ocurrir la acidificación de la vesícula endocítica, la proteína E va a sufrir un cambio y entonces la envoltura viral se va a fusionar con la membrana endocítica, lo que va a provocar una liberación del genoma en el citoplasma. Cuando se libera este genoma va a iniciar el cuarto paso, que es la traducción y la replicación de todo este material genético. Después de esto ocurre se van a producir múltiples copias del genoma y se van a ensamblar muy cerca del retículo endoplásmico. Y ya dentro del retículo endoplásmico van a sufrir diferentes procesos, dentro de los que se incluye pues la glucosilación y demás. Va a salir en forma de partícula o también lo mencionan como virus inmaduro y se va a dirigir hacia el complejo de Golgi. Ya en el complejo de Golgi va a terminar de madurar, va a salir como un virus maduro y entonces va a ser expulsado en forma o por medio de exocitosis. Una vez que se ha liberado, Soy yo, se corta un poquito. sanguíneo o por vía linfática. Ay, perdón. ¿Ya es mejor? Sí, se escucha mejor. ¿En dónde me empecé a cortar? Como que ya terminando lo de aparato de Golgi. Bueno, en el aparato de Golgi les decía termina de madurar, sale como virus maduro y entonces se libera de la célula por medio de exocitosis. Y una vez que sale este virus maduro, se va a distribuir a través del torrente sanguíneo o por vía linfática y como les decía va a pasar a la tercera etapa que sería la diseminación. Se han investigado múltiples células que resultan ser infectadas por este virus. En este esquema coloco todas los lugares en donde se ha encontrado pues, esta infección. A nivel del sistema nervioso central se han identificado en las neuronas maduras, en el sistema nervioso periférico, en las neuronas periféricas y en las células de Schwann. También se ha encontrado este virus a nivel del vaso, del tracto urinario y reproductivo, en el caso de las mujeres en el epitelio vaginal, así como en la mucosa cervical y también se ha aislado en muestras de orina. En el caso de los hombres, en las células de Leydig, células de Sertoli, en las células de la espermatogonia, en muestras de semen, como les había mencionado, y también en muestras de orina. También se ha encontrado infección a nivel del ojo, en las neuronas bipolares, células ganglionares, en el óptico, en la córnea, en el humor acuoso y también en la saliva. En caso de que sea una mujer embarazada, pues se ve que infecta bastante como capas del cito trofoblasto y también de los capilares, tanto fetales como maternos. Y en el feto se ha encontrado especial predilección en el tejido fetal en desarrollo. Y esta infección en estas células que en realidad están bastante inmaduras, se menciona que las lleva a apoptosis. Y de ahí la razón por las cuales el síndrome congénito por Zika pues presenta o sus manifestaciones son principalmente neurológicas. Bueno, en cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, encontré que según la información de la literatura internacional de la OMS, nos dice que solo cerca del 25% de los infectados por Zika van a presentar signos o síntomas de la enfermedad. El resto va a ser asintomático. Tenemos que las manifestaciones, bueno, primero va a ser lo que es el periodo de incubación, que van a ser de 3 a 12 días, pero por lo general empiezan, es el cuarto día. El periodo de incubación del mosquito van a ser de 7 a 14 días y la evolución va a empezar como una enfermedad leve que va a durar de 4 a 7 días.
En cuanto a la manifestación, pues va a ser una enfermedad febril exantemática aguda y va a ser una enfermedad similar al dengue. Tiene una tasa baja de hospitalización y en cuanto a complicaciones neurológicas va a ser lo que son encefalitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré y microcefalia. Sí, sí. Y también esta enfermedad puede manifestarse como una enfermedad autoinmune o, bueno, que sería que trombocitopenia. La siguiente, por favor. Tenemos que las principales manifestaciones clínicas que va a presentar el Zika van a ser la fiebre, la cefalea, la erupción cutánea maculopapular, pruriginosa, hiperemia conjuntiva, que es, bueno, conjuntivitis, no pruriginosa y no purulenta, astralgia o artritis. Esta va a presentarse principalmente con lo que es edema, especialmente en las pequeñas articulaciones que van a ser en las manos y en los pies. Mialgia, cefalea, dolor de espalda y manifestaciones digestivas como dolor abdominal, o diarrea o estreñimiento. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta gráfica que les puse aquí, bueno, es una gráfica en la cual se puede ver cuáles son los síntomas o los signos que más se van a presentar, desde iniciando por el exantema, que va a ser el más común, y el sangrado, que es muy poco común, que casi no se presenta. Después del exantema va a ser el prurito, la fiebre, la astralgia, la cefalea, la conjuntivitis, mialgia, odinofagia, edema, dolor retroocular, diarrea, linfoadenomegalia, tos, náuseas, astenia y sangrado. Estas últimas 4 van a ser las menos comunes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con sus complicaciones ya nos las había mencionado un poco mi compañera, pero bueno, el virus del Zika pues va a ser una de las causas de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré principalmente. Y bueno, dividiendo sus complicaciones en neurológicas, incluye pues el síndrome de Guillain-Barré y la meningoencefalitis, y entre las complicaciones autoinmunes se puede mencionar la púrpura trombocitopénica. Siguiente. Ahora, para el diagnóstico se va a establecer principalmente de una forma clínica, en donde la infección por el virus Zika pues se va a sospechar por los antecedentes, ya sea los lugares y las fechas de viaje del paciente, así como los síntomas y los síntomas, y pues también se debe de considerar pues los diagnósticos diferenciales, pues ya que muchas van a ser similares, como enfermedades tropicales febriles como la malaria, la leptospirosis y las infecciones por arbovirus, ya que también su distribución geográfica pues se asemejan, y es por ello que se recurren a las pruebas serológicas, como el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, para inmunoglobulina M, y también pruebas de neutralización por reducción de placas para anticuerpos contra el virus Zika. La IgM pues va a ser específica contra el virus, y los anticuerpos neutralizantes se van a desarrollar típicamente hacia el final de la primera semana de la enfermedad. Pero también se ha mencionado que puede haber una reacción cruzada con flavivirus relacionados, como lo es el dengue y la fiebre amarilla, y esto pues suele ser común. Por otro lado, pues las pruebas de neutralización por reducción de placas, que es la PRNT, pues va a medir los anticuerpos neutralizantes específicos para el virus, y esto pues nos puede ayudar a distinguir los anticuerpos de reacción cruzada de los flavivirus, que pueden estar estrechamente relacionados. También por otro lado, se tiene que se puede ocupar la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa para detectar principalmente el ARN viral, y eso puede utilizar muestras de orina o de suero. Y ya, siguiente. Y bueno, en estas tablas les
Se las puse para mostrarles el tipo de muestra que se puede utilizar como suero, incluso se pueden analizar los moscos, el líquido amniótico, la saliva y el líquido cefalorraquídeo. Pues aquí se las dejo y en ella se muestra el método con el que se puede obtener el volumen de la muestra necesaria, el tiempo de la toma, la técnica de diagnóstico y pues en cuánto ya se encuentra la muestra. Aquí se las dejo pues para que la puedan usar con mayor calma y ya. Y aquí, bueno, como les había mencionado, vamos a revisar el diagnóstico. Algunos datos importantes que nos puede hacer pensar en dengue o en Zika. Bueno, primero vemos que pertenecen los virus que lo causa, pertenecen a la misma familia, entonces desde ahí pues no nos ayuda mucho. La aparición de los síntomas también suele ser más o menos por el mismo tiempo, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la fiebre, en el dengue esta suele ser elevada, de inicio agudo, bifásica, con una duración de 6 a 7 días, que pues es la fase febril. Y en el Zika, la fiebre puede encontrarse, pero leve, o lo normal es que también se encuentre ausente. Con relación a los dolores articulares, en el dengue son artralgias intensas y en el Zika el dolor es menos intenso, en general de las extremidades, y como se mencionó, se presenta edema de los miembros inferiores. De la cefalea, el dengue tiene un patrón como particular que puede ser retroorbital o frontal. Sobre el rash, bueno, aquí lo mencionan como rash, en el dengue se presenta un exantema maculopapular que es escarlatiniforme. A diferencia del Zika, bueno, la característica que lo va a diferenciar es que este es pruriginoso y además pues es su síntoma más distintivo, a diferencia del dengue que lo más distintivo es la fiebre. El dengue puede evolucionar hacia el shock. En cambio, en el Zika es muy raro que pase a esto. El vómito se encuentra presente en el dengue y en el Zika es muy poco frecuente. En el dengue la conjuntivitis puede llegarse a presentar, pero no es muy característico, mientras que en el Zika sí se presenta, no es purulento y presenta intolerancia a la luz. La diarrea se encuentra presente en el dengue y en el Zika esta es poco frecuente. Puede haber eritema faríngeo en el dengue y en el Zika no. Sobre la persistencia de los síntomas, en el dengue esta consta de diferentes fases que ya se mencionaron y en el Zika únicamente cuando hay compromiso neurológico. Aquí importante, se menciona que la prueba del torniquete, no sé si recuerdan que se las había mencionado dentro de la clasificación de la OMS para el dengue. Esta es importante porque cuando se positiva es prácticamente, o nos ayuda mucho en el diferencial del dengue. Esta es positiva aquí, pero no se encuentra presente en las otras patologías. Esta prueba nos va a evaluar la trombocitopenia y la fragilidad capilar que pues se encontraba en el dengue. Lo que se hace con esta prueba es que se va a evaluar la tensión arterial del paciente y bueno, se va a dibujar un círculo de 2.5 centímetros de diámetro en el brazo del paciente y entonces se le va a colocar el brazalete del baumanómetro y se va a insuflar a una presión que se encuentre entre la presión sistólica y la diastólica. Y entonces van a empezar a comenzar a salir petequias y se van a evaluar, se van a cuantificar cuántas petequias están saliendo. En el círculo que ya se había dibujado se van a contar y si existen más de 30, el signo entonces es positivo. Y pues entonces nos hablaría de dengue. Sobre las complicaciones, se hablaba del dengue hemorrágico, mientras que en el Zika puede haber compromiso más de tipo neurológico. Pues el diagnóstico diferencial va a ser pues una con respecto a la otra. Las pruebas serológicas son bastante similares. El tratamiento
pues en realidad también es bastante similar. Y en donde va a haber más variabilidad es en el dengue en relación con los datos del laboratorio. Se dan cuenta que aparece leucopenia, neutropenia, linfopenia, el hematocrito elevado, trombocitopenia, mientras que en el Zika pues no hay mucha variación en estos valores. Y bueno, finalmente la vacuna, ya menciono que hay una aprobada aquí en México para el dengue, no para todos, pero hay una. Y en el Zika no hay vacuna. Y pues ese sería el diagnóstico diferencial. Ahora, para el tratamiento ya del Zika, primero mencionar que no existe un antiviral eficaz contra el virus del Zika, por lo tanto, el tratamiento únicamente va a ser de apoyo. Aquí se menciona que se encuentra contraindicado el ácido acetilsalicílico y los AINES, más que nada por si se tiene la sospecha de que el paciente tiene dengue. Como se los mencionó mi compañera Danae, estos fármacos están contraindicados en el dengue. Y entonces, como no hay un tratamiento antiviral, se van a atender más a las complicaciones que presente el paciente. Así, si tiene un síndrome de Guillain-Barré inducido por el virus de la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, emitieron una serie de recomendaciones específicamente para cuando esto suceda. Y entonces, en este texto nos mencionan dos puntos, que son la inmunoterapia, que puede ser a partir de plasmaféresis o de infusión de inmunoglobulina intravenosa. Nos menciona que cualquiera de las dos es bastante efectiva y la elección va a depender de qué contemos nosotros, del lugar en donde nos encontremos. Y también la parte paliativa, porque los pacientes suelen mencionar bastante dolor, entonces podemos administrar paracetamol o también AINES. Obviamente, ya cuando nosotros hayamos descartado el diagnóstico de dengue. Y la otra complicación que puede aparecer es el síndrome congénito por Zika. Y aquí, más que un tratamiento, más bien va a ser un manejo multidisciplinario, en donde se van a evaluar las demás complicaciones que presenta este síndrome. Ya que no hay como tal un tratamiento antiviral, es importante hacer hincapié sobre las medidas de prevención y de control. Primero aclarando que, como ya le dije, una autorización Se está trabando un poquito. se nos menciona. ¿Ya se escucha un poco mejor? No, todavía no. Okay. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya. Sí. Bueno, entonces les mencionaba que no hay una vacuna autorizada contra el virus del Zika disponible. Por la CDC nos mencionan pues medidas de prevención que van a depender de dos cosas. O que sí, van a depender de lo que nuestros es para evitar las picadoras del mosquito. Y aquí puede ir de manga larga, pantalón largo y gorro o víscera, usar antirrepelentes que también deben ser aplicados en la ropa. Estos antirrepelentes deben cumplir con los criterios que se encuentran en la diapositiva. Una mosquitera para dormir, vaciar los recipientes con restos de agua y usar protección en puertas y ventanas. Si se dan cuenta, estas medidas de prevención pues son comunes en el dengue porque lo que se quiere es evitar la picadura del mosquito. Las otras medidas son para evitar el contagio por vía sexual. Y aquí la CDC nos menciona dos posibles escenarios, que sean aquel paciente que tenga una pareja sexual que haya viajado a un área con Zika o que vive en ella. Y aquí lo que se propone es una relación sexual protegida con condón
o bien abstinencia de 2 meses para las parejas femeninas, meses si la pareja es hombre. Ahora sí, en otro escenario sería que la persona tenga una pareja diagnosticada con o que tenga o haya tenido síntomas, es decir, que se encuentre pues en alguna de las fases de la enfermedad. Y aquí lo que nos propone es una relación sexual protegida y con condón, o sea, lo mismo, o bien abstinencia de 2 meses para las parejas femeninas y durante 6 meses si la pareja es hombre, como mínimo a partir de la aparición de los síntomas. Se dan cuenta, en el caso de las mujeres es el mismo tiempo, pero se prolonga en el caso de los hombres, como les había mencionado, porque el virus permanece durante más tiempo en las muestras de semen. Y pues con esto concluimos nuestra exposición, ya el de ambas. Ok, Gracias. muy bien, gracias. Gracias. A ver, ya mencionaron ya en algunas ocasiones el síndrome de Guillain-Barré. A ver, cuéntenos qué es el síndrome de Guillain-Barré. Espero saber que todos sí sepan qué es. Es un deterioro de las vainas nerviosas que genera problemas. Pues va a ser también una polineuropatía que pues es inflamatoria aguda y que es progresiva, autolimitada y pues va a ser causada por una reacción autoinmunitaria. Ajá, ¿cuál sería la sintomatología? Hay una desmielinización de las axones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Porque pues no es el único virus Se que manifiesta presenta como en la- debilidad y hormigueo en los pies, doctora. Bueno, en las extremidades. ¿Qué más? Em, Apasia. Dificultad para respirar. Sí, pero así... Debilidad también. Sí, En las- acuérdense. Ajá, el Guillain-Barré es eso, una polineuropatía y una desmielinización, pero es ascendente. Entonces, el paciente va a iniciar, pueden haber casos más leves en los que el paciente solamente tiene una pérdida de la motilidad, porque es alteración a nivel motor sobre todo. Disminución de la motilidad solo de extremidades, a lo mejor disminución de la fuerza, pero puede ir ascendiendo y puede llegar a ser tan severo que se alteren todos los músculos hasta el músculo del diafragma y eso ocasiona que el paciente no pueda respirar y puede llegar el caso de que esa parálisis ascendente llegue a requerir apoyo mecánico ventilatorio a los pacientes. Cuando es así de severo es cuando es como ustedes lo mencionan, que ya los pacientes como tratamiento pues ya son indicativos para plasmaféresis. A lo mejor en los Guillain-Barré que son leves, que a lo mejor es un poquito de dificultad o disminución de la motilidad de las extremidades inferiores, no es que lo requiera, ¿no? Entonces, eso es lo más característico del síndrome de Guillain-Barré y pues no es el único virus que lo puede presentar. También el coronavirus, el citomegalovirus, pueden llegar a presentar este síndrome. Sí, porque pues decimos mucho el síndrome de Guillain-Barré en el anterior también, pero pues no tenemos muy claro qué era, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Sí, doctora. Nada más una pequeña pregunta. Ujú. Lo que pasa es que yo había leído que el virus del Zika era como antes de que se descubriera bien, pues sí se podía aportar, pero el cuadro clínico no era tan, vaya, o sea, tan escandaloso, tan letal. Sin embargo, como hubo una mutación en el S139N, pues ya como que cambió y ya se hizo el cambio de serina por aspargina y por eso se unía al sistema nervioso central. Pero no sé si aún haya como pacientes que se contagien con la versión anterior, por así decirlo, del virus, que no esté mutado. Pudiera ser, pero como es tan leve, muchas veces pasa desapercibido. Acuérdense que siempre va a quedar ese tipo de mutaciones
pero los que no son tan graves, pues generalmente esos ni los notamos, ¿no? Aunque existan. Ujú. Y eso pasa con pues, muchos de los virus. Habrá cepas que son muy agresivas y causan mucha sintomatología y son cuando son más detectables porque pues se evidencian más, ¿no? Y en los que no son asintomáticos, pues esos no es que ya no existan, sino que sí existen, pero pues no les toman importancia porque no dan estas sintomatologías importantes. Uh-huh. Ok, doctora. Gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que nada, doctora. Muchas gracias. Ok. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, les voy a ver si es cierto que entendieron todos. Les voy a hacer un examen el jueves. Es un examen pequeño, lo vamos a hacer por Edmodo, de los temas que hemos visto. Durará 15 o 20 minutos. Aproximadamente como a las 9 de la noche pueden ingresar y van a tener nada más el tiempo para realizarlo, aproximadamente eso, ¿no? Entre 15 y 20 minutos para la prueba. ¿Okay? Bueno, sin más, pues les agradezco a todos. Cualquier duda de todos modos, pues me la pueden hacer saber. Y pues... Doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.